de Allende. Cantan los trovadores con la alegría que el alma enciende. Don Seferino Gutiérrez Muñoz nació el 24 de agosto de 1840 y fue bautizado en la pila crismal donde héroes y santas recibieron las aguas purificadoras. El acta dice: en el año del Señor de 1840, a 27 de agosto, yo, el bachiller don José María González, teniente de cura, bauticé solemnemente a un infante mexicano de esta ciudad. Nació a 24, a quien puse por nombre Seferino Nazario, hijo de Pedro Gutiérrez y de María Muñoz. Sus padrinos, Basilio Gutiérrez y Antonia Gutiérrez, y lo firmé con el señor cura. Su humilde cuna no le da un halagüeño futuro y se ganará la vida en el duro oficio de albañil. No se tiene noticias de que haya emigrado a otras poblaciones cercanas, aunque tampoco evidencias para poderlo rechazar. De su vida personal se sabe menos. Casó con doña María Soledad Anaya de Gutiérrez, tuvo 2 hijos, Leandra y Jesús. Este último falleció a los 11 años el 14 de agosto de 1883 y su esposa murió el 20 de enero de 1902. Debe de haber sido destacado su trabajo, pues le permitió ser llamado a Dolores Hidalgo para encargarse de sustituir el retablo de madera por uno de cantera de estilo neoclásico en el altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Don Alfonso Alcocer da cuenta que trabajó en Dolores de 1871 a 1873. En ese poco tiempo, en esa ciudad levantó el templo de la Saleta de estilo neogótico, la que remata con una espléndida cúpula. Uno de sus primeros trabajos en nuestra ciudad data de 1876. Es el pórtico de la ermita, su escalinata y atrio. Desde aquí divisó la Virgen de Loreto a la villa que desde entonces convirtió en su hogar al llegar de Europa, invitada por el señor de la Canal. Debe de haber tenido a su cargo varias obras importantes para que el padre Antonio Mojica de la Congregación del Oratorio le encargara la construcción del altar de Nuestra Señora de Guadalupe en el templo del Oratorio, de donde debió haber retirado los restos del antiguo retablo barroco para dar paso al neoclásico imperante. Al año siguiente, y con el patrocinio económico de don Isidro Sierra, levantó el altar mayor del oratorio y entonces se atrevió a firmarla, pues en su base colocó la leyenda Seferino Gutiérrez Fechit. Las madres concepcionistas ocuparon su magnífico convento sin estar terminado el templo anexo, y fue don Seferino quien, por encargo de su capellán, el reverendo padre Pedro Sandi Valdovinos, fue levantando el interior del templo que carecía del crucero y el presbiterio. Así, conforme se reunía el dinero suficiente, fue tomando la forma que hoy conocemos a las monjas. El 8 de febrero de 1880 se terminan las paredes de los cruceros y el 15 de agosto de 1882 se bendijeron las bóvedas de cruceros y del presbiterio y el altar mayor. Sin duda alguna, una de las obras más atractivas sigue siendo su cúpula. El doctor Atl considera que es similar a la de los Inválidos, donde descansan los restos de Napoleón. Seguramente, como en otras obras, aquí contó con la maestría de don Estanislao Hernández y sus oficiales, prestigiados canteros sanmiguelenses. Paralelamente a esta, construye el altar mayor del templo de San Juan de Dios. En la base de la cúpula de la Inmaculada se encuentra una cantera que dice: se empezó este enladrillado el 1 de mayo y se terminó el 9 de junio de 1891. Con estos antecedentes, y en virtud de que la torre barroca de la parroquia de San Miguel presentaba peligrosas fallas estructurales, el primer obispo de la diócesis leonesa, don José María de Jesús
10 de Sollano y Dávalos, decidió que se derribara y encarga el nuevo pórtico pseudogótico de la parroquia a don Ceferino. Don Ceferino y el reverendo padre don José María Correa vencieron muchas dificultades y dejaron para las futuras generaciones de los sanmiguelenses una obra que, sin ser una obra maestra, ha servido y servirá como símbolo de la grandeza de San Miguel de Allende. El cuerpo de la iglesia fue construido en forma de cruz latina orientado hacia el norte, capillas laterales, la primera para el Señor de la Conquista y enfrente para Nuestra Señora de los Dolores. Su autor fue el arquitecto Marcos Antonio Sobrarías a finales del siglo XVII. Más adelante, en 1709, se le colocó una torre de 2 cuerpos en su lado poniente y en 1740 una de 3 cuerpos en el lado contrario. A don Ceferino se le acusa de haber eliminado retablos barrocos para colocar en su lugar retablos de cantera de estilo neoclásico, pero en todo caso fue cumpliendo encargos solicitados por quienes en ese momento eran autoridades eclesiásticas. Pero en el caso de la parroquia de San Miguel fue un derribo necesario, pues el cura de entonces, el reverendo padre José María Correa de la Congregación del Oratorio, citado por don Pepe López, dice que la fachada amenazaba ruina, pues estaba cuarteada y tuvieron que ser retiradas las campanas. Adosó la nueva torre a la antigua construcción a manera de ensamble para evitar mayores daños. Vista lateralmente se aprecia lo anterior. Es un error arquitectónico, dice don Francisco de la Maza, y continúa, no encaja con el ambiente y la arquitectura sanmigueleña. Además de que su tosca factura no tiene nada de la gracia y finura que distinguen al verdadero gótico, destruyendo la hermosa visión colonial de la plaza. Aunque finalmente lo disculpa cuando manifiesta, no es culpa del ignorante e ignorado albañil arquitecto don Ceferino Gutiérrez, sino del abominable gusto artístico que privó durante casi todo el siglo XIX. Finalmente, el pórtico es, seguramente, el edificio más fotografiado de nuestra ciudad y es un ícono que representa a nuestra ciudad nacional e internacionalmente. Las campanas de la parroquia se llaman la mayor San Miguel, es del siglo XIX. La más antigua es la Luz de 1732 y consagrada en su segundo centenario. Otra, que no tiene nombre, de 1808. San Pedro, hecha en 1838. Y las demás fueron consagradas en 1885, cuando se colocaron en la nueva fachada gótica. En 1890 levanta el bello mercado Ignacio Ramírez en el espacio que otrora fue el centro de la ciudad, cuando se cambian las casas consistoriales para el lugar que hoy ocupan. El mercado fue el encargo del jefe político don Momoro González y tenía en su exterior una columnata de cantera negra estilo toscano, pero fue derribado en 1968 para colocar ahí la estatua ecuestre de don Ignacio de Allende en ocasión del bicentenario de su natalicio en enero de 1969. En 1896 modifica la torre del reloj público y la ventana superior del templo de San Rafael, conocido como la Santa Escuela de Cristo, para armonizarlos al estilo de la fachada parroquial. En 1901 construye el Mercadito Aldama, conocido después como Mercado de las Flores, y más adelante sirviendo como centro de higiene para llegar el día de hoy a restaurante. Adosada a la pared, todavía podemos reconocer parte de la balaustrada que algún día sirvió de perímetro al atrio parroquial. La otra parte de la balaustrada fue cambiada al atrio de la Santa Cruz del Chorro. En 1907 diseña y construye uno de sus mejores altares por la armonía de sus proporciones y el buen dibujo del ciprés, el altar mayor del templo de Santo Domingo,
antiguo santuario de la Virgen de Guadalupe, cuando fue capellán el presbítero don Francisco Hernández, quien fuera al mismo tiempo capellán de Atotonilco. En la arquitectura civil, además de los mercados Ignacio Ramírez y Aldama, don Pepe López dice que se le atribuye la restauración, muy afortunada por cierto, de la casa de la antigua familia Lanzagorta, mejor conocida como la Casa Quemada, así como algunas otras casas particulares. Don Cornelio describe así los últimos días del autor de estas obras. Construyó de su peculio una pequeña capilla para que sirviera de tumba para él y su familia, la capilla de la Virgen de la Saleta en el interior del templo de la Santa Escuela. Aquí fueron sepultados su esposa, su hijo y él mismo, aunque su tumba carece de lápida o señalamiento, dado que murió el 23 de marzo de 1916, en plena epidemia de tifo y en momentos álgidos de la Revolución, situación que obligó su sepultura inicial en el Panteón de San Juan de Dios. Y años después, en el momento de la exhumación de sus restos, su familia había venido a menos y su memoria tendía a olvidarse. Descanse en paz don Ceferino Gutiérrez Muñoz, quien vive para siempre en el agradecido corazón de todos los sanmiguelenses.